Buenas noches, esto es Corrientes antes y ahora, programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4, Cable Tel Mercedes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera el miércoles luego del informativo de este canal y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Romina Lugo y José María Calderón. También a nuestros auspiciantes que hacen posible que podamos emitir este programa. En el año 17 yo publiqué un libro, Mercedes, Campo y Ciudad, y lo dediqué, este libro, sus historias, a los que construyeron la ciudad y el campo de Mercedes Corrientes, y a los que siguen el derrotero de los que empujaron hacia adelante en busca de un mejor futuro. Escribí y publiqué en mis medios digitales algo sobre un señor, doctor, que está con nosotros acá, Carlos Roldán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Buenas noches a toda la audiencia. Y no, el honor es mío de poder estar acá y compartir un poco de tu programa. Bueno, yo lo que escribí sobre Carlos Roldán dice: otro de los nuevos dirigentes que emergen con perfil propio muy definido es el presidente de la asociación civil más importante de Mercedes, Corrientes, la Sociedad Rural, que acoge a los productores agropecuarios sin distinción de patrimonio. Carlos es nieto de Raúl Piqueno Roldán, productor y cabañero,
La cabaña del tigre, un rugido genético, publicado esto en mi libro Historias salvajes de mi Corrientes, que proviene de los campos del Paiugre. Y de Julia, la esposa que acompañó a su marido en las tareas agropecuarias. En alguna oportunidad se la veía conduciendo una camioneta con un acoplado llevando a los peones toda y sus calchas. Hijo de Raúl Roldán, que siguió el legado de su padre, logró obtener reproductores machos y hembras de gran nivel, incorporando la raza cebubina, produciendo un Braford muy adaptado a los rústicos campos del litoral, un Hereford que transmite precocidad y rusticidad, y lanares con muy buena producción de carnes y lana. Carlos, con semejante pédigree, no le escapó a la responsabilidad, tomó la posta mejorando la genética de los productos de la cabaña, veterinario, gran técnico que desarrolla su actividad en la provincia y provincia vecina, donde es requerido su servicio profesional. Carlos, ¿está correcto esto? Sí, señor, así es. Venimos, bueno, arranca el abuelo allá por el año 50 más o menos el tigre, con la señora Queirolo de Aquino. Arrancan con una cabaña de Hereford, que hoy es el Hereford, te diría, que se produce más norte en nuestro país, como cabaña, ¿no? Produciendo animales adaptados, llevando el Hereford, que tradicionalmente es de pelo largo, llevándolo por selección a un Hereford de pelo corto, adaptado a los calores de nuestra provincia. Y después, en el año 70 y pico, empiezan los primeros cruzamientos con Brahman para ir hacia el Braford, que es lo que hoy hacemos en su mayoría, pero seguimos manteniendo el Hereford, se sigue haciendo, no tanta cantidad, hoy vendemos alrededor de 20 toros por año, porque esta otra raza Braford se fue adaptando mucho más, pero creo que siempre es importante seguir con las razas madres, que son las razas que han colonizado todo nuestro norte y nos han permitido producir carne en cantidad y calidad en estos campos que son más duros. Carlos, ahora sos joven, pero antes eras jovencito. Salías, ibas a un baile, el campo siempre hay que estar temprano, 4, 5 de la mañana, 6, venías del baile, ¿y qué pasa? ¿Qué te decía tu papá? ¿Andaba a dormir nomás o seguimos rumbo al Paiugre? No, teníamos que volver, teníamos un horario que era el horario de salida al campo los sábados y los domingos muchas veces también. Entonces la consigna, ustedes salgan, no hay ningún problema, pero mañana a las 6 tenemos que salir para el campo. Al principio volvíamos a las 3, después 3 y media, a las 4, después la última etapa empezábamos a caer 6 menos 10. No había discusión ahí, pero después había que aguantar todo el día. Había que aguantar todo el día, el sueño es para después. Tal cual. Y bueno, lo hacíamos como jóvenes. Hoy te diría que ya no más. Ya hoy no más, por supuesto, sí, claro. Es impagable el poder dormir temprano y lo suficiente, pero en esa época sí, sin duda. Sí. Decime, ¿hay mucho trabajo, mucha actividad? Y a ver, primero que uno trabaja a cielo abierto, eso quiere decir que todos los climas extremos que cada vez tenemos más repercuten, ya sea la sequía, sea las inundaciones, el calor extremo, los fríos del invierno. Después trabajamos en animales vivos, uno no tiene la posibilidad de cerrar la persiana el viernes o el sábado, abrirla el lunes y que todo esté en su lugar. Los animales se enferman o los días de semana o los fines de semana, entonces hay que estar siempre conectado de alguna manera. Y después lo otro que está pasando también es que ya los campos no tenemos la cantidad de personal que teníamos antes, o porque no se consigue, o porque las explotaciones son más chicas, entonces hoy te cuesta tener algún personal extra. Y termina trabajando el dueño a la par para poder mantener, porque los costos son altos, entonces sin duda que hay mucha actividad durante todo el año por diferentes motivos. Los precios, en la época de Martínez de Oz, valía 16 centavos de dólar el kilo, 16 centavos de dólar el kilo. Después con Mario
Cadena Madariaga, que era ministro de Agricultura, organizamos, era bastante conocido, amigo mío, él como ministro de Agricultura pudimos vender ganado en pie a Paraguay y Brasil, y se fue a 32 centavos de dólar. Ahora está a 4 o 5 dólares el kilo, ¿no? Y 5 y 6. Y 6 también. No, la verdad que estamos atravesando en lo que es la ganadería excelente momento, un excelente momento comercial. Con los precios, por lo menos. Con los precios. Hoy estamos... A ver, cuando en los gobiernos anteriores, si uno tomaba el dólar oficial, también valía esta cantidad de dólar. El problema era que todos los insumos y los costos estaban al dólar blue. Entonces no había forma. Hoy, cuando se sinceró la economía, manejamos un solo tipo de dólar. La hacienda vale 6 y los costos están al mismo dólar, entonces están más baratos. Y hoy te permite, de hecho se está haciendo muchísima estructura en los campos que se había dejado durante muchos años, te permite volver a reinvertir y ser más eficiente. Yo creo que hoy el negocio pasa por la eficiencia productiva y no por un tema financiero de compra-venta como eran los años anteriores por la inflación. Entonces hoy, por lo menos la ganadería, sé que la agricultura no está así, el arroz está bastante más complicado, pero la ganadería está atravesando un muy buen momento. Vos ves que estás en trabajo por todos lados, por la provincia, ¿ves que los productores están reinvirtiendo o dice, bueno, esto me está quedando, lo pongo en el banco a plazo fijo, dólar, o qué es lo que está haciendo? No, yo hoy creo que el tema, ya es una decisión de cada uno, ¿no? Pero hoy el tema de los plazos fijos no es un buen negocio. Hoy yo creo que el productor está reinvirtiendo todavía, no está chorreando esa plata hacia afuera en compra de terreno, algún departamento, cosas así, porque, como decía al principio, los campos estaban muy venidos a menos, pero sí generando muchísimo trabajo, porque el reinvertir es hacer alambre, hay que comprar alambre en la ferretería, el alambrador, arreglando los puestos, arreglando los galpones, haciendo pasturas, y todo eso genera trabajo en todo en el caso nuestro, en nuestro departamento, pero en realidad en todo el país. Así que yo creo que hoy me animo a decirte que la gran mayoría está reinvirtiendo nuevamente en los campos y entiendo que en el corto plazo, si esto sigue, se va a empezar a chorrear hacia afuera también. Hacia afuera. Vos decías que había que conseguir personal idóneo y que hacer alambrado. El alambrador no está tan fácil de conseguir, ¿no? Y es difícil conseguir todos esos oficios. Se fueron perdiendo, o por lo menos cuesta más conseguir un alambrador que trabaje bien. Después, corajudo hay un montón, sí. Pero el alambrador que nosotros conocíamos de los arranques con las patas, que después no se mueve, que después no se va, que de hecho hoy con la cantidad de horas que estamos haciendo en el alambrador estamos sacando muchos de esos postes viejos, el laburo que lleva a sacar esos postes, sí. que en algún momento los pusieron y seguramente hace más de 50 años, es monstruoso. Bueno, ese oficio cuesta, ni hablar el molinero, por ejemplo. Hoy conseguir un molinero está cada vez más difícil. Un techador de paja, con paja, dificilísimo. Sí. Alguien que corte paja también. Entonces, bueno, todos esos oficios cada vez cuestan más y creo que también el productor en ese sentido va haciendo cosas más prácticas, un poco más sencillas. Los galpones, hoy hacer un galpón nuevo de paja te diría que es casi inviable, sí. No tiene mayor sentido, se hace de chapa, lógicamente la amplitud térmica que uno tenía antes con esos galpones de paja no es lo mismo, pero creo que el productor está haciendo cosas que tengan poco mantenimiento y mayor durabilidad por la falta de mano de obra. El tema ovejas, lanares, que antes había creo que 1 millón de ovejas acá en el departamento, había ovejas por la calle, el cordero callejón famoso que se iba a buscar para comer un asado. ¿Vos ves la posibilidad de repoblar los campos o ya no más? Yo lo veo muy difícil porque primero que el valor de la lana es pésimo. Nosotros acá tenemos mucho Corriedale y Romney, que tienen un valor, prácticamente no tiene valor. Sí se valorizó la lana fina, ideal, o bueno, merino que nosotros no tenemos, pero ya no tenemos más la estructura de los alambrados de 7 hilos. La gente que trabaja. La gente para trabajar con la oveja, te diría que uno de los trabajos más difíciles de hacer y más aburridores.
ya no hay cultura ovejera, no tiene precio como decíamos al principio. El tema del cordero siempre se mantuvo zafrero, que tendría, yo creo que hubiese sido una... Si nosotros te vas al supermercado y no hay cordero, no hay carne de capón, no hay carne de oveja, ya porque no hay volumen y porque aparte, viste, siempre fue como una exquisitez para algún evento y no lo... me refiero a la comunidad, ¿no? Después en el campo se come oveja todo el día, pero yo no creo que, lamentablemente no veo que pueda volver. Apareció el chancho, que es una plaga que se come los corderos. Yo lo veo muy difícil. Nosotros desde la rural venimos trabajando, procurando. Ahora se escribió un proyecto, lo hizo el diputado Benítez de Curuzú, con la asociación que estuvo trabajando en eso. La lana es un excelente aislante térmico. Entonces el planteo fue ver a ver si todas las construcciones de Invico no pueden o deberían llevar una parte de lana como aislante térmico y no la membrana tradicional que se está usando ahora, para tratar de darle una salida a esa lana media gruesa, que tenemos mucha, y así levantar el precio. Pero bueno, yo lo veo muy difícil. Está complicado. Además, hay que, cuando haya que esquilar, buscar esquiladores, cuidado. Y ya las comparsas son más, viste, cuesta... los días de trabajo de esquila en los campos son mucho más no haber oveja, con medio día, un día te cortan, entonces se está volviendo algo de la esquila de vuelta a mano, claro, pero porque no hay volumen. Recién estabas mencionando al jabalí, al chancho, hay ahora yaguareté, hay pumas, hay todas esas cosas. ¿Cómo, si se empiezan a llenar los campos de esos animales que están muy protegidos, carpinchos hay por todos lados, esto va un poco a entorpecer el trabajo o el campo no le interesa mucho esto? No, sí, lo está entorpeciendo. De hecho, hoy hay productores que se acercan a comentarnos que la señalada de cordero bajó hasta el 20% de las majadas, porque nace el corderito, ya teníamos el carancho, teníamos el zorro, ahora tenemos el chancho, que matan los corderos y hasta de hecho llegan a despansar las ovejas grandes. Está haciendo muchísimo perjuicio. Venimos trabajando con la provincia, pero me parece que no le están... Viste, mucha burocracia de permisos para la caza, está declarado plaga por ley. Entonces ahí estamos tratando de que se flexibilice todo eso. El gobierno está trabajando en un frigorífico para especies exóticas en Sauce, donde con un sistema de redes que ya están funcionando muy bien. Uno podría ver a ver si se puede cargar esos chanchos en un tráiler para llevarlos hasta Sauce o matar en el momento y que muy rápido vaya a faena, que creo que va a ser lo más práctico. Se está pensando en habilitar el frigorífico de Jofre. Porque, en Jofre. El matadero que está ahí. Sí, está bien. Porque, a ver, vos si tenés que irte a Sauce todos los días a llevar 20 chanchos y vas ahí 2 veces, después no te da más. No, por supuesto. Y ver si se le puede dar a esa carne con bromatología, con cenaza, darle una salida comercial con la necesidad de comida que hay, digamos, bueno, sería una gran salida porque esa carne son miles de toneladas que están en los campos, están haciendo perjuicio, y si eso puede llegar al consumidor sería buenísimo. Se está trabajando, va a ser muy difícil porque a nivel mundial no se pudo con el chancho. Tiene Brasil, Australia, Estados Unidos que tiene otra capacidad financiera para poder avanzar con las cosas, no pudo controlarlo. Bueno, acá es terminarlo, hay que olvidarse. A lo sumo lo que estamos procurando hacer es tratar de que se controle y que la plaga no siga creciendo. Puso en jaque a la agricultura, incipiente en nuestro departamento, incipiente en lo que es secano, maíz, después al arroz, no pueden hacer más arroz cerca de los lugares de monte, está haciendo estrago, verdaderamente está haciendo estrago. Y el ciervo también, el ciervo Axel. Y el ciervo también, porque sobre todo en esta época que nos cuesta un montón hacer verdeos de invierno, llámese aveno, llámese raigras, vos te vas a la noche ahora con una linterna y encontrás una cantidad de ciervos que te están comiendo el pasto que te costó tanto lograr. No es tan perjudicial como el chancho, pero sí tenés, y después tenés la parte de todo esto, la parte ecológica, la parte ambiental. El chancho se come todos los huevos habidos y por haber.
Entonces cada vez se ven menos perdices, menos tero, menos ñandú. El ciervo axis es bastante de mayor tamaño que el ciervo de los pantanos, los empieza a desplazar. Sí, todos están haciendo mucho perjuicio. Vi que en otros lugares, por lo menos el puma está haciendo también estragos con las ovejas sobre todo. Y el puma, yo cuando estuve en mi pasantía, cuando me recibí, estuve viviendo 6 meses en el Chaco, en la Leonor, en las Lilas, y ahí tenían problemas con el puma, sobre todo con los caballos. Le comían los potrillos. Bueno, a la oveja ni hablar, porque es un bichito tonto. Sí, sí. Si le come el chancho, imagínate el puma. Sí. No estamos con mucha cantidad, pero hay apariciones, se han visto allá en La Cruz, bueno, acá en lugares que siempre las noticias están apareciendo, que si se sigue aumentando seguramente va a ser otro problema. Aparte que hasta peligroso, ¿no? Porque te cruzás con un puma en el campo y no sé si te queda, ¿qué pasa? Sí, ¿no? Y dijeron que ahí en el Iberay ya 50 yaguaretés que no tiene depredadores. No sé, dentro de unos años va a haber 100, 200, no sé qué va a pasar con esos animales. Yo no sé cuánto yaguareté hay, pero sí hay uno que está apareciendo, un bucro que se llama, que se lo ve mucho, que está ahí sí. En la zona, en el pueblo, sí. Que también da un poco de miedo. Pero bueno, eso seguramente después tendremos que... Hablarlo con el está buena la reinserción, pero tiene que tener, convengamos que cuando el yaguareté vivía en esta zona, no había la población que hay hoy. Claro. Entonces seguramente, creo yo que va a estar circunscripto al parque, y bueno, y veremos después cuánto logra reproducirse, ¿no? Vamos a ir a escuchar un chamamé y después continuamos. Sí, señor. Don Gualberto, por Rocío Arellano. Llega al baile don Gualberto con sus prendas domingueras, luciendo sus botas nuevas rastras y espuelas verá, y arriba sobre la frente lleva un pañuelo bordado como incrustación de nácar junto al cabello cambado. Bueno, continuamos entonces con este programa Corrientes antes y ahora. Carlos,
presidente de la sociedad rural. Esto, ¿cómo fue para vos? ¿Una obligación? ¿Vos dijiste, bueno, soy presidente? ¿Cómo lo tomás? No, cuando me plantearon fue un honor, digamos, nosotros nunca me lo esperé a esta edad. Siempre asumíamos de que los presidentes eran personas que ya estaban hechas en toda su economía, digamos. Yo había tenido un infarto de cadera, entonces estaba en mi casa en silla de ruedas porque estaba haciendo la rehabilitación, terminé en una prótesis, estaba sin laburar y cuando me plantearon, sí, estaba sin nada que hacer y le iba a poder dar el tiempo. Armamos un buen equipo, ya veníamos con un equipo trabajando, o sea, es una continuidad que empezó allá con Gerardo Condado, donde después de a poquito se fue incorporando mucha gente joven. Yo entré en la presidencia de Gerardo, después creo que le dio ese vuelco fue Samuel, donde metió más cantidad de gente joven aún. Y entraron personas que están en plena actividad, pero que están comprometidos con la institución, con ideas nuevas. Tuvimos el viento de cola sin duda de los valores de la hacienda, que todos los remates que se hacen, a la rural le queda un dinero y eso nos permite, al valer mucho la hacienda, la comisión es más alta, encima estamos hablando de que muchos de los costos, el alambre ha bajado, en dólares bajó, de lo que nosotros pagábamos hace 5 años atrás, lo que estamos pagando hoy bajó, entonces nos permitió que se arme un círculo virtuoso. Entre las obras, el acompañamiento de la gente, tuvimos el acompañamiento del gobierno provincial con los corrales, le dio una lavada de cara importantísima a la rural, y eso fue dando a que la gente, yo lo que veo hoy es que volvió ese clima de la rural, del productor en la rural, adentro de la rural, no en la comisión solamente, sino también va a los remates, comparte con otros productores, ahí mismo ya se genera un asadito a la noche, después ya para el próximo remate que esto salió bueno, vamos a hacer así de vuelta y le va agregando condimento, y en estos 3 años, la verdad que error mío, no saqué la cuenta de la cantidad de remates que teníamos, pero sin duda triplicamos. Antes era muy estacionado el ingreso entre julio y septiembre, que arrancaban los remates de cabaña y terminaba con la exposición. Y hoy los remates físicos que le puso, la verdad que eso le puso un esfuerzo enorme Chocotón, cuando se habían discontinuado, él volvió de vuelta, y yo me acuerdo que los primeros remates que había mucho remo de parte de la consignataria, eran 300, 400 cabezas, si llegaban a las 500 era todo un logro. Sí, y yo hoy decía, ¿será que cubre los costos con este? Y bueno, a ellos indudablemente les servía, y creo que Chocotón aparte era una persona que estaba muy comprometida con la institución, siempre él fue muy de la rural de Mercedes, y le puso mucho esfuerzo, y eso se fue generando. Cuando se pinchaba él volvía a apostar el mes siguiente, y hoy cualquier remate de Javier Ulises Ávalo en la rural nos junta menos de 1000 cabezas, 1100 cabezas, eso es lo que más o menos manejan. Llegan a ser hasta 2 remates por mes físico. En mi presidencia tuve un acompañamiento muy importante también de Aguerre. Empezó a hacer sus remates que antes hacían uno en Mercedes, uno en Curuzú, ahora hacen ya hace 3 años todos en Mercedes. Tenemos un remate de Aguerre por streaming todos los meses, tenemos HK Agro con los chicos de Herrero que también están haciendo remates durante el año. Y después la tradición, Regi que sigue acompañando, Colombo que tiene unos remates de cabaña importantes, se empezaron a armar remates de caballos que se hacen más allá sobre fin de año, entonces eso nos dio eventos en noviembre y diciembre. Los remates estos físicos que veníamos hablando ya arrancan en febrero, entonces hoy lo que logramos con la rural es tener un ingreso bastante estabilizado durante todo el año, y eso nos permite hacer obras durante todo el año. Antes las obras se hacían a partir de julio porque teníamos un remate muy grande en mayo de vientre que empezaba a entrar el dinero en julio, y ahí teníamos la continuidad de las cabañas hasta septiembre. Lo que vos no hacías en ese periodo, que encima coincide con las lluvias, con los días cortos, hay momentos cerca de la exposición ya no podés hacer mucho más obra porque tenés que tener todas las cosas en condiciones, y hoy esa estabilidad de ingreso nos permitió hacer obra todo el año.
estamos haciendo obras importantes, digamos, se cambió todo el techo del galpón de fiestas, que es un galpón que tiene 18, 20 metros por 30, son un montón de metros cuadrados, que se pudo hacer todo de nuevo. Se hicieron todos los corrales de encierre, que se llaman corrales de gordo, que están hacia el lado de la balanza, y eso se terminó ahora de hacer todos los alambrados nuevos, se cambiaron todos los portones, se le hizo hormigón donde van los bebederos, se está haciendo mucha obra, y bueno, creo que es un poco a raíz de este círculo virtuoso que se está dando, que sin duda no hay que discontinuarlo. Hay que entender que yo entiendo que la rural brinda un servicio, entonces el servicio tiene que ser bueno. Tratamos todo en la comisión de estar a disposición para solucionar todos los problemas que van surgiendo, porque un evento tras otro está la estructura, digamos, forzada, y cosas viejas que se van rompiendo. Bueno, ya lo que no hacemos más es el atado con goma ese, vamos a hacer provisorio, ya, desarmamos y hacemos de vuelta. Y todo lo que estamos haciendo, yo te diría, me animo a decirte que no va a haber que ni tocarlos en los próximos 30 años. Porque no, lo que estamos haciendo nuevo. De nuevo. Sí, antes los remates eran todo presenciales, no se transmitía por televisión, y había hasta 3 remates por semana, era un ingreso muy importante. Después eso cayó, y bueno, pero ahora lo que estás relatando, es que, bueno, esto por lo menos están teniendo ya mucha actividad que le va generando a la rural un ingreso. ¿Y ustedes tienen más idea cuánto dinero gastan por mes, más o menos? ¿O se invierte, mejor dicho? Mira, nosotros, te diría que en los últimos 8 meses, o hasta un año, me animo a decirte, no le estamos errando de 25, 28 millones de pesos en estructura. De estructura. Aparte, no los sueldos, claro. Aparte están los sueldos, pero hoy se viene invirtiendo mucho. Yo entiendo, por supuesto, que tenemos un dinero que nos permite cierta tranquilidad por los próximos 90 días, eso no se toca. Por cualquier, en este país te pueden cerrar las exportaciones, se desploman los precios, se trancan los remates. Bueno, tenemos siempre un colchoncito que nos permite por lo menos mirar 90 días para adelante. Y después el resto vuelve al predio. La institución no es una institución con fines de lucro, entonces no tiene por qué tener dólares guardados o plazo fijo, digamos, todo está para reinvertirse y tratar de que el servicio que la rural brinda sea cada vez mejor. ¿El Braford es una raza que vino para quedarse o es estacional esto? Porque antes, vos también lo estabas diciendo, el Hereford era intocable. Después apareció el Cebú, la gente no lo quería cruzar, después vieron la gran rusticidad y todo lo demás, y el Braford, ¿qué es? ¿Una raza o un híbrido? No, hoy por hoy Braford es una raza. Es una raza. Braford, la asociación de Braford se crea en el 84. Lo cual hace que hoy estemos con 50 y pico de años. Ya tiene pedigree. Te diría que hoy los cruzamientos, por lo menos lo que es Cabaña, no se hace prácticamente más nada. El Tigre sigue haciendo algo de media sangre de la primer cruza, pero en general ya no se está cruzando más. Sí en los rodeos comerciales donde por ahí se le va el 3/8.
está trabajando con el rodeo criollo directamente. Yo una vez estuve hace unos años ahí en el lago Traful, en el sur. De Santo Tomé, Sí. ahora. Yo creo que hay que cuidarlo porque es nuestro rodeo, nuestro rodeo nacional, digamos, de origen. Ahora, para que compita con el Brasford, creo que tiene que avanzar bastante más. Y el problema es que no tenés volumen de padres. Entonces, cuando vos empezás a querer crecer, cuesta mucho conseguir la genética. Ahora, el INTA está haciendo estudios de la susceptibilidad o la resistencia que tiene la raza criolla respecto a la garrapata. Por ahí puede ser una salida que en vez del Brahman se puede utilizar algo de ganado criollo para darle esa resistencia a la garrapata al rodeo de Brasford que tenemos en la provincia, de Brasford, de Brango, lo que sea. Ahora, no sé si está en condiciones de salir a competir con esta raza porque le falta mucho, primero volumen, y estas razas han tenido una selección genética muy importante por parte de las cabañas, han hecho muchísima inversión con embrión y hoy no tiene techo. No tiene techo. Y la garrapata tampoco tiene techo, ¿no? No, el gran temita ese. Hoy, despacito, yo creo que se va logrando estabilidad en zoótica en los campos, pero hemos tenido desde que se tomó la decisión hace 5 o 6 años atrás hasta hace muy poco una merma que todavía la tenemos, una merma altísima que se disparó cerca de los 20 puntos, en algunos campos pasó los 20 puntos, mucha mortandad de hacienda, disminuyó la preñez y hoy recién creo que despacito podemos empezar a pensar de que estamos conviviendo con la garrapata. Pero a la provincia y al centro sur le ha generado pérdidas monstruosas desde que se dejó la lucha hasta ahora. Y hay que ver todavía, porque esto sigue, ¿no? ¿Y la lucha se dejó mismo? Sí, en Corrientes se tomó la decisión de que toda la provincia funciona como zona sucia, como antes funcionaba el norte del río Corrientes y como funcionaba Chaco, Formosa. Hoy nosotros funcionamos de la misma manera. Uno carga hacienda con garrapata en Formosa y esa hacienda viene a Mercedes sin ningún tratamiento. Eso nos está llevando también a que se desparrame la resistencia a los productos veterinarios. Bueno, estamos ahí con un tema de mucho debate interno en las rurales todavía, pero sin duda que vuelta atrás a la lucha no hay. Yo creo que hoy ya vamos a pasar a convivir con la garrapata. Eternamente, sí. Con la garrapata y el chancho. Con la garrapata y el chancho. El tema de la vacunación antiaftosa, va a haber o por lo menos parece que va a haber una modificación, ¿no? Eso se modificó el año pasado, justo el día antes durante nuestra exposición. Ahí recibimos el mensaje de la modificación del plan. Ese plan lo escribimos en Corrientes, después lo llevamos a CRA, y conjuntamente con CRA o desde CRA se hizo el planteo a nivel nacional. Hoy creo que quedó un plan mucho más acorde a la situación epidemiológica que tenemos, más fácil para nuestros campos, para el norte, de llevarlo adelante. Y bueno, y ahora seguramente lo haremos un par de años más, y si las cosas siguen de esta manera y se sigue mejorando toda la parte de los ingresos al país, las fronteras y demás, en algún momento se va a dejar de vacunar, de eso no hay ninguna duda. Ya lo ha hecho Brasil. Paraguay está en un debate interno donde el organismo público, el SENACSA, quiere dejar, pero los productores no quieren dejar. Uruguay está decidido que va a seguir vacunando. Va a seguir vacunando. Uruguay exporta entre el 70 y el 80% de lo que produce.
con valores muy similares a Argentina, y te dice, oye, mira, nosotros pagar una vacuna, $1.50, y poner en riesgo los $6 que vale el kilo de la carne o los $5, no tiene sentido. Nosotros vamos a seguir vacunando. Y un poco también el debate que se está llevando acá. Hoy estamos con focos de aftosa en Sudáfrica, en Grecia, en un montón de países de Asia. O sea, la aftosa no está extinta a nivel mundial. Estamos nosotros en un lugar privilegiado porque no tenemos aftosa en todo el continente. Lo que no quiere decir que no tengamos en algún momento. Como ya pasó, ¿no? Exactamente. Mira, yo tengo mi nieto, que es periodista, estuvo becado en Europa un año, trabaja para el Buenos Aires Herald, hace notas en inglés, obviamente, y por el The Guardian. También ahora está en la Casa de Gobierno, tiene allí la parte económica, entra y hace las notas, y está el diario El Río Negro, ahora lo contrató para hacer toda la semana una nota, y hizo una nota que te la voy a obsequiar a vos, a ver, sí, ahora te voy a obsequiar una nota que él hizo sobre de Carne Somos. A ver dónde lo tengo. Ahora te lo voy a entregar. Y también te voy a entregar este trabajo que es sobre el comercio, la ganadería, todo es comercio. Yo soy un comerciante porque vendo mi espacio, vos sos un comerciante. Y comienza esto del comercio cuando había un sultán que vendía oro y sal, y él dice que a plata de ahora sería uno de los hombres más ricos del mundo. Bueno, todo tipo de comercio. Y finalmente tengo una pequeña historia que hice sobre la rural, ¿sí? Donde estábamos por delante. Y Charo, vos me habías obsequiado un libro muy muy interesante que hizo Charo, y yo hice también una pequeña parte nada más de lo que yo acá abarco, que esta rural, bueno, obviamente fue la primera del país, de la provincia que hizo. También cuando en la lucha gremial, cuando hicimos una reunión ahí en la rural, más de 500 productores, bueno, todo está acá. Cuando fuimos a Brasil a buscar los Nelores, cuando la exposición la inauguró el primer presidente, no sé si otra exposición del interior pudo haber inaugurado un presidente, en ese entonces Carlos Menem. Bueno, entonces esto te doy para vos. Acá debo tener. No, te agradezco, Chechel. Este libro lo voy a leer y va a quedar en la rural a disposición de los socios. Y bueno, la verdad que aprovecho también la oportunidad de la invitación y poder conversar con vos y felicitarte por todo lo que haces para los que somos un poco más jóvenes. Bastante más jóvenes. Leer todas las historias de Mercedes, las historias que lo hicieron grande, ver los edificios, casas, que uno por ahí sabe que son lindísimas, pero que han funcionado cosas tan importantes para nuestra ciudad. Poder escuchar o poder leer lo que vos escribís a nosotros nos permite entender por qué Mercedes es uno de los departamentos, y te diría que una de las ciudades productivas más importantes de la provincia y sumamente importante a nivel nacional. Mercedes está dentro de las 10 ciudades, no quiero exagerar, creo que es la tercera, pero dentro de las 10 ciudades que mayor cantidad de DTU hacen por día para movimiento de Hacienda. ¿Ah, sí? Corrientes hoy es la tercer provincia ganadera con stock ganadero del país, y dentro de Corrientes Mercedes es el departamento que más vaca tiene. Entonces, y bueno, son datos oficiales del SENASA, la cantidad de hacienda que se mueve por día acá es importantísima a nivel país. Y bueno, leer todo eso, la historia de Mercedes, por qué llegamos donde llegamos, en las cosas que vos escribís, verdaderamente a los más jóvenes
por lo menos a mí, que me gusta la historia de mi pueblo, Sí. me encanta. Yo he presentado, y por eso le agradezco a la Rural, me he presentado algunos libros ahí, me atendieron magníficamente, obviamente me dieron las instalaciones. Después te voy a hacer llegar el artículo de mi nieto, que yo creía que lo había traído, pero no, parece que no está acá, donde hace todo un análisis que dice de carne somos, y son artículos que él entrevista a personas que están en el negocio y están datos y todo lo demás. Bueno, vamos a ir para despedirte con un chamamé, Romance de agua y orilla. Corazón de naranjas dulzonas, tu bandoneón que se asoma tras los designios de Dios, cual milagrosa nacencia brotando en vieja querencia, alumbrándole tu existencia al suelo que te acunó. Fruto del río en la noche, romance de agua y orilla. El ícora cobra vidas, tributo, sueños y amor. Cauce abajo la canción, llevada por la corriente. Tu bandoneón dulcemente, eternizando su voz. No será la tierra de uno la que adelante le encuentro, será ella en su momento quien propicie la ocasión. Mientras tanto y por la senda de tu oficio musiquero, con vientos chamameceros sonará tu bandoneón. Corazón de naranjas dulzonas, de bella vista sus ojos, ahí anda Ricardo Escófano, tras los designios de Dios. Ricardo, fruto del río, de milagrosa nacencia, dos veces hijo del suelo que tu existencia cunó. Ricardo de las heridas, romance de agua y orilla, aferrándote a la vida, otra vez tu bandoneón. No será la tierra de uno la que adelante le encuentro, será ella en su momento quien propicie la ocasión. Mientras tanto y por la senda de tu oficio musiquero, con vientos chamameceros sonará tu bandoneón. Sonará tu bandoneón. Bueno, esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes, a partir de la hora 21, estaremos nuevamente con un programa de similares características, recordando que mañana miércoles, a partir de la hora 14, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar en YouTube para que quede allí como un archivo. Antes de despedirme, quiero agradecer a Carlos su presencia, haber venido acá. Fue un gusto haberte recibido y quiero que le des un gran saludo a tus padres. Bueno, serán dado, como no. El agradecimiento es mío por haberme invitado, por permitirme estar. Y bueno, y contar, hablar un poco de la rural y bueno, en este caso de mi familia, que a uno lo pone muy orgulloso, así que gracias por la invitación y los saludos serán dados, por supuesto. Bueno, muy bien, muchas gracias, Carlos. Nos vamos. Bueno, Carlos.